Vamos a hablar de la responsable del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, María Elena Álvarez Bulla, y su campaña en contra de la ciencia. Miren, cuando el 19 de julio de 2018, cuando acababa de ganar las elecciones López Obrador, y todavía no tomaba posesión, por cierto, hice este vídeo que se llama Ciencia, Creencia y Control, al que han seguido varios dedicados al mismo tema. Advertía yo del peligro que representaba el hecho de que alguien como María Elena Álvarez Bulla fuera encargada, nombrada responsable de la ciencia en México. ¿Por qué? Porque es una renegada de la ciencia. Sí estudió ciencia y sí ha practicado la ciencia, sí ha ganado premios en ciencia, pero en el fondo sospecha y odia la ciencia, como ha sido el caso de varios científicos que se han dedicado a la mística y el esoterismo y a la charlatanería. Pensaría yo en biólogos tan importantes como Rupert Sheldrake, que fue importante, luego se convirtió en un loco que creía en la telepatía, o como el propio premio Nobel Luc Montagnier, que acabó creyendo en la homeopatía y en cuestiones absolutamente delirantes. Bueno, el 6 de septiembre nos dice: les dejo este vídeo sobre medicina y saberes tradicionales que son custodiados por pueblos originarios. Fíjense que la redacción tiene lo suyo, son custodiados. Hay una custodia de unos saberes que son inamovibles y que los pueblos originarios, que no está muy bien definido qué son, custodian. Y desde el CONACYT se impulsan proyectos de investigación científica, que me parecería muy bien, e incidencia, que reconocen sus aportaciones, diversidad y lugar en la historia. A ver, espérate. ¿Qué aportaciones? ¿Dónde sabemos cuáles son esas aportaciones? Su lugar en la historia no tiene nada que ver con esto. Su diversidad es irrelevante para efectos de la ciencia. Lo importante es las aportaciones. ¿Cuáles son las aportaciones? Pues no nos lo dicen nunca. Lo que nos enteramos es que apuesta por la herbolaria y la medicina tradicional en la Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿Qué es lo que ocurre? En su reniegue de la ciencia, en su renegación de la ciencia, no sé cómo se conjugue eso. Yo reniego, tú me reniegas, eso es una renegación, sí. En su renegación de la ciencia, lo ha dejado muy claro Elena Álvarez Bulla cuando siempre ha hablado del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación. Es decir, poner las humanidades primero porque le parece que la ciencia tiene varios problemas desde su punto de vista ideológico, principalmente que no es hecha por indígenas, y eso le parece gravísimo y por lo tanto es rechazable. Pero por otro lado, las creencias, supersticiones y fantasías de los grupos indígenas deben ser considerados a la altura del conocimiento científico. Es lo que ella llama, en un delirio bastante preocupante, creo que lo tengo por aquí, no lo tengo, esto es trágico, no lo tengo. Es lo que ella llama la pluralidad epistémica, es decir, hay muchas formas de conocer, según esto. Y entonces todos deberíamos ser respetuosos con las distintas formas de conocer. Yo estoy de acuerdo. Mire, por ejemplo, usted puede aprender a tocar la guitarra utilizando el sistema clásico que de alguna manera Andrés Segovia impulsó, con todas las características de cómo poner cada una de las manos y qué ejercicios hacer para tocar la guitarra clásica. Pero usted también puede aprender a tocar la guitarra con un guitarrista de rock, que va a tener otras posiciones de las manos y va a tener otra forma de manejar los dedos, o probablemente toque con púa, y probablemente sea totalmente diferente. Yo recuerdo que mi profesor de guitarra se enojaba cuando veía mi dedo encima abrazando el mástil de la guitarra, porque en la guitarra clásica el dedo siempre tiene que estar recto en contra de la parte más gorda del mástil de la guitarra para que estos dedos estén libres. Esa es la teoría. Por supuesto, cuando veías a Jimi Hendrix pisar la sexta cuerda con el dedo pulgar gordísimo, larguísimo que tenía, pues los profesores de guitarra clásica estallaban. Hay distintas maneras de aprender la guitarra, son, digamos, variedad epistémica, voy de acuerdo. Pero hay una sola forma de saber si algo cura o no cura,
es el método científico. No puedes decir que el que alguien crea que algo cura es una forma de conocimiento igual que cuando demuestra científicamente que algo cura, como los antibióticos. Porque estás desvirtuando el concepto de conocimiento, igualándolo a la creencia, a la superstición, a la fantasía, a la tradición, a la suposición, a la especulación. Y eso no es conocimiento, en modo alguno. Pero dice ella en el tweet que nos deja un video, y dice ella aquí que al terminar este rollo que echó durante la homilía semanal del presidente de la República, pues que nos dejaba este video. Vamos a ver un video de 3 minutos, pero lo voy a ir parando para comentar algunas cosas. Oye. Para nosotros, una mirada puede ser medicina. El canto del pájaro puede ser medicina. El viento es medicina. El agua es medicina. Vamos a parar allí, rápidamente. ¿Puede ser medicina? Sí. Admitamos la posibilidad de que el canto de las aves pueda ser medicina, que el viento sea medicina, que el agua sea medicina. Pero, ¿cómo lo sabemos? El que alguien te lo diga porque se lo enseñó a su papá, porque su papá se lo enseñó a su abuelo, porque su abuelo se lo enseñó a su bisabuelo, y su bisabuelo se lo enseñó a su tatarabuelo, y así sucesivamente, pues no es garantía de nada. Aquí hay 2 problemas. Si tú aceptas esta afirmación, primero que nada estás engañando a esta persona, diciéndole que lo que dice es indudablemente cierto, cuando no lo es, cuando no está demostrado. Pero también estás engañando a las personas a las que les den canto del pájaro, viento y agua como medicamento, cuando lo que necesitan es un medicamento oncológico pediátrico, por ejemplo, para un cáncer infantil de los huesos. No es lo mismo. Pero vamos a ver cómo se mezclan en este video conceptos que nada tienen que ver. La creencia en curaciones o en formas de curación antiguas con la ecología, con la cultura, con la dignidad humana, que no tienen nada que ver. México es uno de los países biológica y culturalmente más ricos del planeta. ¿Y qué? En el territorio habitan cerca de 25 millones de hablantes de lenguas indígenas. ¿Y qué? Gracias a la custodia de los pueblos originarios, se ha conservado la riqueza de nuestro país. Su presencia en todas las zonas ecológicas y de conservación ha sido fundamental para su resguardo. A ver, aquí ya tenemos un problema grave. El hecho de que existan personas que hablan lenguas indígenas ha permitido que esas personas resguarden la riqueza ecológica y cultural del país. No lo sé. Pero al no tener los datos para poderlo aseverar o no, mi pregunta sería, ¿a qué precio? Al precio de enfermedades endémicas, al precio de no acceder a la educación, al precio de ser discriminados y despreciados por los criollos y por los mestizos en México, al precio de nunca tener comunicación, al precio de no tener electricidad, agua potable, drenaje, acceso a la educación superior, que la educación que hay en los pueblos es de calidad bajísima, sobre todo en los pueblos indígenas y en los pueblos más pobres, porque indígena, pobre y rural son casi sinónimos en México. El que supuestamente las personas de habla indígena hayan hecho eso, primero tendría que demostrarse. Por ejemplo, sabemos perfectamente que los lacandones han ayudado a destrozar la selva lacandona porque vendían, a falta de otros recursos económicos, vendían a empresas madereras sus terrenos ejidales forestales. Yo lo vi en esto. Es decir, la idealización que representa el solo hecho de que hables una lengua indígena te hace custodio de la cultura y de la riqueza ecológica de la nación es una falacia. Pero es una falacia muy bonita. Aquí vamos a otra cosa. Al primero le llamaban
maestro sin tener una maestría, a ella le llaman médica tradicional y no creo que haya estudiado medicina. Sanar es el querer hacer que los demás también se sientan bien. Es una alegría. Así empieza uno a curar. Finalmente, filosóficamente, es el propósito de lo que hago como científica. Estoy al servicio de los médicos tradicionales. A ver, no sé qué hace ella como científica, porque hay muchas cosas que se pueden hacer como científico, pero ponerse al servicio de los médicos tradicionales no lo entiendo. ¿Quiere decir que vas a validar científicamente aquello que no está validado científicamente? Tenemos un problema muy grave con esto y con el tema de la herbolaria al que voy a entrar de una vez. Muchísimas cosas, medicamentos proceden de plantas. Y te lo dicen siempre, ¿no? Tienes la digitalina, tienes la aspirina, tienes la morfina y tienes recientemente la artemisinina. Y son los 4 ejemplos que todo el mundo usa. De los literalmente cientos de miles de plantas que en todo el mundo se utilizan para atender afecciones para las cuales no tienen ningún efecto. De estos cientos de miles, si no es que más plantas, ¿tenemos 4 ejemplos? Bueno, no, hay más. Voy a poner un ejemplo. El cromoglicato se utiliza para la prevención del asma. Está basado en una planta cuyo ingrediente activo es la quelina. Y en el Medio Oriente se utilizaba como remedio para el asma. Magnífico. De una cosa, la gente creía que servía para el asma, lo había visto empíricamente que servía y lo hemos podido demostrar. Pero en Egipto también se utilizaba para tratar los cálculos renales. Y los efectos de la quelina en los cálculos renales son ninguno. Tenemos 2 visiones totalmente diferentes. Una acertó, la otra no. Tenemos otros más complejos. El etopósido, por ejemplo, se sintetiza de la podofilotoxina que produce la mandrágora americana. Pero en la medicina folclórica se ha utilizado para muchísimas cosas la mandrágora, para muchísimas cosas, ninguna de las cuales era el cáncer. Es decir, el hecho de que se crea que una planta tiene ciertas propiedades y luego científicamente se descubra que esa planta tiene otras, no es un punto a favor de la herbolaria tradicional. Y sin embargo así nos lo quieren vender. Es que proceden de las plantas. Claro, la mayor parte de los medicamentos proceden de las plantas porque las plantas generan las moléculas complejas que se relacionan con las moléculas complejas de nuestro cuerpo. Voy a poner un ejemplo más. Los alcaloides vinca, como la vincristina y la vinblastina, que son anticancerígenos, son medicamentos oncológicos muy importantes, se sintetizan a partir de una florecita, no me acuerdo cómo se llama en español, el periwinkle. Bien, es maravilloso que de las plantas obtengamos un anticáncer, pero los remedios folclóricos se utilizaban como antidiabético en Jamaica y Madagascar para tratar las picaduras de avispa en la India, como lavado de ojos en Cuba y como poción de amor en la Europa medieval. Si la Europa medieval tenía sus remedios ancestrales, ¿por qué no volvemos a ellos? Hoy escribía yo precisamente mi artículo del sábado sobre la sífilis para el periódico El Correo, y una de las cosas que veíamos era cómo se había utilizado el mercurio para tratar la sífilis, y lo que se logró fue matar a muchos pacientes de sífilis de envenenamiento por mercurio. Pero el mercurio es una medicina tradicional, ancestral. Se usa desde hace más de 3.000 años. Desde que el hombre descubrió algo que era tan atractivo como ese metal líquido, seguramente tenía propiedades. Es un veneno. Estamos igualando cosas distintas y estamos engañando a la gente. CONACYT, de la Cuarta Transformación, impulsa y orienta los esfuerzos de científicas y científicos a través de los programas nacionales estratégicos que articulan la investigación y la incidencia en los territorios e impulsan una agenda de ciencias que reconoce los saberes tradicionales,
sus aportaciones, diversidad y su lugar en la historia. Lo han repetido, lo vuelvo a decir, reconocer sus aportaciones solo se puede hacer si lo sometemos a la investigación científica, pero si estamos al servicio de los curanderos tradicionales, no lo vamos a hacer, porque se consideraría, piensen ustedes en este esquema, si a uno de estos curanderos, que lo hacen de todo corazón, si no tienen otra cosa para enfrentar la enfermedad, que aunque sea esa creencia ancestral falsa, imagínate ir con una de estas personas que lo hacen de todo corazón y decirle, oiga, esto que usted aplica para esta enfermedad, no solo no la cura, sino que además tiene estos efectos secundarios que pueden causarle problemas a sus pacientes. Sería muy duro, pero desde el punto de vista ideológico representa una ofensa que estos no están dispuestos a cometer contra los indígenas. En muchas comunidades la misma gente hace una distinción y sabe a dónde recurrir en función de lo que le sucede. No desconocen la importancia de los avances, digamos, científicos y tecnológicos de la medicina, pero tampoco desconocen el hecho de que haya una manera de atenderse que no está dentro de ese marco. El asunto no es nada más ver qué tanto es una medicina tradicional o moderna, sino a qué está respondiendo. No. El asunto es ver si cura o no cura. No a qué responde. Responde a las creencias, responde a la forma de ver. Pero eso no le da un valor desde el punto de vista curativo. Pero lo que me está diciendo este señor, este científico presunto, es que la gente sabe cuando está enferma de algo si la va a curar una medicina, un medicamento moderno, un tratamiento desarrollado en los últimos años, unos anticuerpos monoclonales, por ejemplo, o la va a curar un té de algún producto vegetal de su zona, que solo existe en su zona. Y la gente lo sabe porque es sabia. Mira, no, la gente no lo sabe. Y el que haga esa distinción es la diferencia entre la vida y la muerte. Este fenómeno nos está hablando de necesidades a las cuales esta práctica y estos saberes dan respuesta. A costa de la salud. Nos importa mucho desde la salud pública. Por lo visto La no. medicina tradicional es ancestral ¿Y? que se hereda de generación a generación. Como el mercurio. Una lengua que se pierde es una cultura que se pierde. Además de ¿Qué tiene que ver una lengua, su tradición, sus poesías, sus cantos, todo lo que los lingüistas tratan de proteger cuando se extingue una lengua para conservar la cultura que generó esa lengua con la curación? Nada. Pero si lo mezclamos todo, parece que estamos haciendo algo que no estamos haciendo. Y voy a hablar de eso cuando acabemos. los PRONACES, la red de jardines etnobiológicos del CONACYT procura el resguardo de la riqueza biocultural de México. Poder conocer el estado de conservación de los recursos utilizados dentro de la medicina tradicional. Entonces, para eso yo voy a estar en contacto con una red de jardines medicinales. Quienes son responsables de esos jardines son médicos tradicionales. Estos espacios de encuentro y paz con nuestras raíces culturales nos dan identidad y sustento hacia el porvenir. No. Una cosa es que estés con tus raíces culturales y otra cosa es que eso cure. Es mezclar las cosas para hacerte sentir que tienes la obligación de sustentar las patrañas médicas del pasado. Porque en cada pequeña comunidad humana, la gente se ha tratado de curar con los elementos que había a su alrededor, que son distintos de los que viven del otro lado de la montaña, o del otro lado del río, o del otro lado del océano, o 4 cordilleras más allá. Y todos tienen sus creencias atendiendo a la riqueza biológica que tienen a su alrededor y buscaron las curaciones allí. Y en el 99,999% de los casos no curaba lo que tenían a su alrededor. Si no, imagínense, tendríamos millones de soluciones para cada enfermedad.
no tendríamos problemas. La realidad es que muchas de estas tratamientos tradicionales no hacen nada y muchos hacen daño, y lo sabemos. México ha demandado el quehacer de una ciencia comprometida con las necesidades Me encanta esto, perdón, tengo que regresar un poco porque del CONACYT. me Procura deja el resguardo de la enloquecido. riqueza biocultural de México. Poder conocer el estado de conservación de los recursos utilizados dentro de la medicina tradicional. Porque me encanta que hablen de la medicina tradicional como si fuera una y no como si fuera absolutamente diferente y dependiente de la geografía, de los distintos grupos etnolingüísticos que viven en entornos geográficos diferentes, que viven en entornos ecológicos diferentes. Se inventan una medicina tradicional única como lo hizo Mao con la medicina tradicional china. Entonces, para eso yo voy a estar en contacto con una red de jardines medicinales. Quienes son responsables de esos jardines son médicos tradicionales. Estos espacios de encuentro y paz con nuestras raíces culturales nos dan identidad y sustento hacia el porvenir. Identidad y México sustento. ha demandado el quehacer de una ciencia comprometida con las necesidades. Perdón, lo que se vio es una persona que está utilizando un vaso con una vela para provocar la succión en la piel de la espalda de una persona, que es una práctica china que no tiene nada que ver con las supuestas raíces culturales de la medicina tradicional mexicana. ¿Por qué? Porque esa medicina tradicional que se imaginan que es tal cual la que tenían los grupos indígenas mexicanos en 1521 antes de la conquista, en 1520 antes de la conquista por parte de los españoles y de los europeos, ha sido sometida a 400 años, más de 400 años, de influencias de todo tipo, esotéricas, de creencias, de hinduistas, de evangélicos, de charlatanes de todo tipo que pasan por los pueblos y dejan atrás su huella como todas las huellas culturales del mundo. Y esta gente se quiere creer que esto es la pureza etnobiológico-cultural médica que nos va a salvar de todos los problemas. Desde la población. El CONACYT contempla que los derechos de propiedad intelectual de obras e invenciones financiadas con recursos públicos, así como los saberes ancestrales, se reserven para el bienestar del pueblo de México y para nadie con más, el fin de evitar la privatización, la explotación de la biodiversidad y el despojo a las comunidades de sus conocimientos tradicionales. El despojo de los conocimientos a mí me llama muchísimo la atención. Nadie te puede despojar de tus conocimientos, puede usarlos ilegítimamente y quizás debas tener derechos sobre ellos, pero nadie te puede despojar de ellos. Solo un paréntesis. Bueno, esto termina aquí. Miren, hay un poco la idea de que vas a hacerle justicia a los indígenas engañándolos. Hay una deuda histórica con los pueblos indígenas en América Latina en general y en México de una manera absolutamente desgarradora. Es un país profundamente racista y lo hemos comentado. Pero la deuda que se tiene con los pueblos indígenas no se paga así. No se paga diciéndoles tu fantasía es tan buena como la realidad. No necesitas a los médicos. Si tú sabes cuándo tienes que atenderte con el curandero, con el brujo, al que ahora le llamamos médico porque suena guay, médico tradicional. Es una forma de colonización tan salvaje y tan brutal por parte de ciertos grupos que a mí siempre me ha aterrorizado. Lo tuyo es tan bueno como lo mío. Tú sigues viviendo en la miseria, en la ignorancia, en la enfermedad, en la mortandad materno-infantil, que es mucho más alta entre los indígenas que entre las personas que no lo son, que es mucho más alta en el campo que en la ciudad. Sigue viviendo con una esperanza de vida más reducida que la mía, porque la máxima esperanza de vida en México, por poner un ejemplo, la tiene la Ciudad de México con su contaminación, con todos sus problemas. Esto es de 2019.
Y quienes tienen la más baja esperanza de vida, 3 años menos, están en los estados de México, donde están las mayores concentraciones de pueblos indígenas. ¿Qué quiere decir esto? Que los indígenas viven menos que los que no lo son. Y no por ser indígenas, sino porque no tienen acceso a la salud, porque no tienen acceso al transporte, porque no tienen acceso a una serie de satisfactores, incluso nutricionales, que mejorarían su calidad de vida, pero el elemento salud es fundamental. La mortandad materno-infantil en México y en todos los pueblos indígenas ha sido objeto de estudios constantes. Es de la CEPAL, pero con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, que no veo desde aquí, sobre mortandad materna en pueblos indígenas y cuáles son las fuentes de los datos que se obtuvieron. Es decir, está muy estudiado cuáles son los elementos que faltan para que los indígenas vivan la misma cantidad de años con la misma calidad de vida que aquellos que los que están cobrando en el CONACYT. Y que los científicos estos que van a apapachar indígenas, a engañarlos, a hacer coloniaje intelectual, pero muy simpático, muy amable, muy amoroso y muy Bartolomé de las Casas, pero ellos luego, el día que se enferman, regresan a México y van a un médico. Y los más ricos, los más poderosos, irán a Rochester. Y las personas a las que están engañando están allí muriéndose de enfermedades que ya están desaparecidas en otros espacios. Están teniendo muertes de niños menores de 5 años por cuestiones absolutamente prevenibles. Pero gastamos en jardines etnobotánicos para engañar a los indígenas, en vez de gastar en programas de salud, en vez de llevar clínicas, en vez de llevar médicos. Es todo un embuste gigantesco que toca las fibras más sensibles de muchos mexicanos que están conscientes de que hay una deuda histórica. Pero esa deuda histórica se cubre dándoles libertad, no eligiendo por ellos. Oye, mira, tenemos esto, se ha descubierto esto. Tú perdonarás que lo hayan descubierto personas que no eran indígenas, pero tu coche lo han hecho japoneses y tu coche sirve, ¿no? O el autobús en el que te mueves, o alemanes o estadounidenses, ve tú a saber. A lo mejor lo hicieron negros estadounidenses y perdonarás que tú no seas negro. Pero tenemos estas ventajas, tenemos toda esta información, tenemos esta medicina, tenemos estos datos que nos demuestran que esto sí cura y esto no cura, que esto ha aumentado la esperanza de vida, que esto ha disminuido la mortandad materno-infantil. Tenemos estos datos, tenemos estas pruebas, tenemos estas demostraciones. ¿Qué prefieres? Y al mismo tiempo vamos a estudiar los remedios más populares para ver si tienen alguna base. Pero yo les recuerdo que para llegar a la artemisinina, la premio Nobel Tu Yu, que fue la que encontró la artemisinina como alternativa contra la malaria y que hubo que alterar mucho para que realmente se sirva para la malaria, no es tal como sale de la Artemisa annua, como cree gente como Pamies. Ella misma habla de que tuvo que desechar miles de plantas que las distintas tradiciones médicas chinas decían que atacaban la malaria y no lo hacían. Miles de plantas para llegar a una que alterada como la aspirina, que se alteró el ácido salicílico convirtiéndolo en ácido acetilsalicílico, fuera un elemento de terapéutico real para el ser humano. Pero es el indígena el que tiene que tener el derecho a decidir, oye, ¿quieres vivir así? ¿Quieres tener estos conocimientos? ¿Quieres esta atención médica? ¿Quieres casas así o quieres casas así? Y te ayudaremos porque te hemos aplastado durante 200 años. Los propios mexicanos, ya no te cuento los 200 años que estuvieron bajo el dominio colonial, 200 años donde han sido humillados por los propios mexicanos, pero así no se pagan las deudas históricas que se tienen con los indígenas, como cree Álvarez Bulla, engañando a la gente, diciéndole que es conocimiento aquello que claramente no lo es, y si lo fuera, ella estaría usando mercurio para curarse, y apuesto a que no lo hace.